Muy buenas tardes para todos. Damos inicio a esta webinar sobre rentas derivadas de las prestaciones de servicios personales con relación al impuesto a la renta personal. En principio quería darles la bienvenida, agradecerle a todos. Hay más de 350 personas que ya están observando esta webinar a través de Facebook. Para nosotros es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Realmente nos pone muy contentos que puedan conectarse a través de esta red, a los efectos un poco de hacer esta presentación y de principalmente aclarar algunas dudas, esta nueva resolución 69 que ya está vigente y que principalmente nuestra intención es poder, en este caso, que ustedes, principalmente los contadores, y por qué no también los contribuyentes que están viendo puedan esclarecer sus dudas y sobre todo se pueda aplicar correctamente, en este caso, este impuesto. Hay que recordar que el impuesto a la renta personal es un impuesto nuevo con relación a lo que antes entendíamos como renta personal, porque separa tanto rentas de capital como rentas de las prestaciones de servicios personales, o en este caso rentas del trabajo. Es muy importante esta presentación. Espero que no sea la última. Espero que podamos conectarnos más con ustedes y poder seguir brindando un servicio mejor que lógicamente es lo que ustedes se merecen. Es muy importante también tener en cuenta que este nuevo impuesto a la renta personal establece principalmente algunas limitaciones sobre deducciones que vamos a ir viendo. También establece en este caso montos fijos en cuanto a lo que es prestaciones de servicios personales. Anteriormente estaba ligado a lo que era el salario mínimo. Sin embargo, a través de esta nueva ley de la 6.380, el impuesto a la renta personal tiene un monto fijo ya, a diferencia de otros años, que es 80 millones de guaraníes, un monto fijo que establece la propia ley y que se va a modificar en base a unas variables económicas que más adelante probablemente vayamos actualizando. Pero lo cierto y lo concreto que este nuevo impuesto a la renta personal para nosotros es un impuesto mucho más justo, porque se aplican tasas, en este caso progresivas por primera vez, 8, 9 y 10% según la renta neta. Y creemos que nos va a ayudar principalmente a que la clase media pague impuestos más justos, en este caso corresponde el impuesto a la renta personal. Otra cuestión que hay que tener en cuenta con relación al tema de la renta personal es justamente que este nuevo impuesto lo que principalmente beneficia es en el caso de rentas de servicio personal, uno va a pagar menos impuestos, ¿verdad? Vamos a explicar y van a explicar las compañeras justamente esa diferencia probablemente y la aplicación más exhaustiva, las deducciones, qué documentación se necesita y bueno, creo que esperemos que sea el agrado de ustedes y sobre todo que se aclare todas las dudas que puedan existir. Nuevamente desde la Subsecretaría de Tributación agradecemos el apoyo y estamos para brindar siempre y tratando de buscar el mejor servicio para ustedes. Ya les dejo con Rosana Mena, que es la jefa del Departamento de Procedimientos, y también con la doctora Aida Cardoso, que es miembro del Departamento de Elaboración e Interpretación de Normas Tributarias, justamente donde se hacen los dictámenes vinculantes, por ejemplo. Entonces, sin más trámite, ya le doy uso de la palabra a, no sé si va a ser Rosana o Aida, las que van a, quién de las dos va a iniciar.
Solamente yo les quería dar la bienvenida, agradecerles por esta atención y vamos a estar brindando cada vez más capacitaciones a los efectos que todos puedan tener o despejar sus dudas en caso de que existieran. Muchas gracias y que tengan buen resto de jornada. Gracias, viceministro. Jefa Rosana, voy a iniciar la charla, si te parece. Ok. Bueno, iniciamos entonces con este ciclo de charlas sobre el nuevo IRP que entró a regir el 1 de enero del 2020 con dos categorías, como ustedes pueden visualizar, que son las rentas derivadas de la prestación de servicios personales y las rentas y ganancias de capital. Ustedes seguramente manejan que estas categorías tienen su propia forma de liquidación, cada una tiene su propia regla. Acá, para señalar un poco, para enfatizar, cada una tiene su regla, o sea, rentas derivadas de la prestación de servicios personales tiene su forma de liquidación y las rentas y ganancias de capital también tienen su propia forma de liquidación. Por lo que no se puede imputar los gastos ni ganancias de una categoría a la otra. Eso está en la ley. O sea, yo no puedo pretender querer meter mi gasto de peluquería, que va como un egreso personal en renta derivada de prestación de servicios. No puedo pretender meter en mi determinación de la renta neta por renta derivada de un alquiler de inmueble, por ejemplo, porque no está vinculado a la generación de esa renta. Y recordarles justamente lo que puntualizó también el viceministro, que el monto de los 80 millones es un monto fijo y es la regla de oro que se aplica para la categoría de servicios personales, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Siguiente, Rosanita. Bueno. Puntualmente, hoy vamos a enfocarnos solamente en rentas de servicios personales, el cual grava las rentas de fuente paraguaya, derivadas, como su nombre lo dice, de la prestación de servicios personales que provengan del trabajo personal, profesional o no, prestado por un residente en relación de dependencia o no. Es decir, yo, Águeda, soy abogada independiente, estoy percibiendo rentas por mi servicio de asesoramiento que realizo en Paraguay. Entonces, esas ganancias que yo recibo van a estar alcanzadas por esta categoría del IRP. Siguiente, Rosanito. Ok. Bueno, mis rentas yo las puedo recibir en dinero, pero también las puedo recibir en especie. Y la pregunta que surge es, ¿qué ocurre cuando yo percibo en especie? Y la resolución justamente aclara que el valor nominal de la renta en especie percibida por la prestación de servicios va a estar alcanzado en su totalidad. En otras palabras, si mi cliente me va a pagar mis honorarios a mí, yo le dije a mi cliente que mis honorarios son de 50 millones de guaraníes. En este caso, la resolución, en ese caso, por ejemplo, mi cliente me dice, en vez de darte dinero, voy a pagarte, te voy a entregar un auto, me dice. Y este auto es una renta en especie. Y el valor de ese auto es de 50 millones de guaraníes. Entonces yo, Águeda, contribuyente de IRP, renta de servicio personal, voy a computar como ingreso grabado esa suma de 50 millones que vale ese auto. Pero, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, mi cliente me paga en dinero, pero también me paga en especie? Y acá está en el ejemplo, justamente en los dibujitos, que mi honorario, como les dije, es de 50 millones. Y mi cliente, en este caso, me paga en dinero 30 millones de guaraníes y en especie un vehículo me entrega por el valor de 20 millones de guaraníes. En ese caso, por ejemplo, la resolución aclara que ese auto que ellos me entregan, que vale 20 millones de guaraníes,
a ese monto yo le sumo los 30 millones de guaraníes en dinero que me dio mi cliente. Y entonces el total del ingreso grabado va a ser de 50 millones de guaraníes. Eso es nada más lo que explica esta lámina en este ejemplito. Ahora, no, todavía no terminé, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que yo quiero, después de 3 años, vender ese auto que vale 20 millones de guaraníes? Ahí también la resolución aclara que en ese caso esa enajenación va a estar alcanzada por la otra categoría, por rentas y ganancias de capital, porque es un hecho generador de esa categoría la venta de un bien mueble. Y que yo voy a tener que consignar como valor de costo el monto que vale mi auto, o sea, 20 millones de guaraníes. Eso es lo que aclara también la resolución. En la siguiente lámina vamos a estar viendo quiénes son los contribuyentes. Ustedes saben ya que las personas físicas son contribuyentes de este impuesto, ya no las sociedades simples. Exclusivamente las personas físicas son contribuyentes del impuesto a la renta personal en ambas categorías. También son contribuyentes las sucesiones indivisas, en caso de que el contribuyente, por ejemplo, haya fallecido. En ese caso ya el decreto te aclara que uno de los integrantes de la sucesión indivisa tiene que comunicar el fallecimiento del contribuyente en el plazo de 30 días hábiles. Esto ya está en el decreto. Y con relación a los menores de edad, sea niño o adolescente, que perciban ingresos superiores a ese monto no alcanzado de 80 millones de guaraníes por la prestación de su servicio personal, la resolución aclara que en esos casos, uno de los ascendientes que ejerza la patria potestad o el tutor deberá inscribirse en el impuesto a la renta personal por la renta de servicios personales. Y aclara la resolución que si uno de los padres o el tutor ya es contribuyente del impuesto a la renta personal por renta de servicios personal, él o ella, la mamá si es, ¿verdad?, va a poder computar los egresos del menor de edad como erogación a favor del familiar a cargo, informando siempre esa situación a la administración tributaria, la situación de dependencia. Y por supuesto, finalmente, sobre ese punto particular, la resolución aclara que si el menor ya alcanza la mayoría de edad, va a tener que inscribirse ya como contribuyente en el impuesto a la renta personal, por renta de servicio personal. Aquí prosigue con lo que ya tenemos en la ley. También son contribuyentes las personas físicas de nacionalidad paraguaya por su condición de miembros de misiones diplomáticas paraguayas. Por ejemplo, el jefe de la misión diplomática que está en la ley. También los miembros de las oficinas consulares paraguayas. Por ejemplo, un cónsul honorario que está un cónsul honorario paraguayo que está en Afganistán. Miembros de delegaciones, representaciones permanentes de Paraguay, funcionarios o personal contratado que presten servicios en el extranjero que no tengan carácter diplomático consular, salvo que acredite su residencia fiscal donde presta el servicio. Por ejemplo, la Subsecretaría de Estado de Tributación, a mí que soy contratada, me paga por prestar servicios en Argentina en el marco de un convenio de pasantía, por ejemplo, con la Administración Tributaria de Argentina. Es a ese caso, por ejemplo, que se refiere. En el siguiente. Recuerden que a efectos tributarios, la comunidad de gananciales no es contribuyente, por tanto la administración tributaria toma en cuenta a cada cónyuge de quien recibe el pago. O sea, son contribuyentes en forma individual por el 100% de la actividad personal, dependiente o independiente. Siguiente. Cuando yo me inscribo al impuesto a la renta personal por servicios personales, cuando los ingresos brutos gravados
que yo recibo en el ejercicio fiscal provengan de la prestación de un servicio personal y que supere ese monto no alcanzado fijo de 80 millones de guaraníes. Remarco nomás que es un monto fijo porque en la ley establece únicamente 80 millones de guaraníes. Como les dije hace rato, es la regla de oro, vamos a decir, este monto. Y antes, por ejemplo, se sumaba todo lo percibido, incluido lo que pagaba el empleador, y después recién se restaba. Hoy está clara que, por ejemplo, para la determinación de la renta bruta, vas a excluir de tu sumatoria el seguro médico que tu empleador paga por vos y el aporte jubilatorio que pague directamente el empleador por vos. Entonces, sumando todos los ingresos brutos grabados, analizo y verifico si superan los 80 millones de guaraníes, que es el monto no alcanzado. En este punto también la resolución general aclara que están comprendidos como renta gravada el importe que yo, Águeda, contribuyente de IRP, perciba de mi trabajo, por ejemplo, a consecuencia de mi prestación de servicio, subsidios por enfermedad, escolaridad, maternidad, matrimonio. Eso es lo que al respecto aclara también la RG 69, que se va a tener en cuenta como renta gravada, dichos importes que acabo de mencionar. Siguiente. Con relación al ejercicio fiscal, la resolución define lo que es considerado como primer ejercicio fiscal. Dice que es el periodo de tiempo comprendido desde el día siguiente en que yo, Águeda, superé el monto no alcanzado por la percepción de rentas derivadas de prestación de servicios personales y el 31 de diciembre de ese año. Acá en el ejemplo demuestra que esta persona física el 31 de octubre superó el monto no alcanzado, superó los 80 millones de guaraníes. Se inscribe entonces como contribuyente del impuesto a la renta personal por su prestación de servicios. A partir del 1 de noviembre ya empieza a ser contribuyente y a partir del 1 de noviembre ya corre su primer ejercicio fiscal. Y se cuenta hasta el 31 de diciembre de ese ejercicio fiscal. O sea, este periodo que ustedes ven acá, del 1 de noviembre al 31 de diciembre, va a ser considerado primer ejercicio fiscal. Y si los ingresos brutos del contribuyente superan el monto no alcanzado en ese primer ejercicio, va a tener que abonar el impuesto resultante. Antes, con el IRP anterior, si vos no superabas, igualmente tenías que pagar impuestos. Hoy si no alcanzás, no pagas impuestos, solo vas a declarar. Y este primer ejercicio fiscal acá aclara también la resolución que se va a tener en cuenta para el cese de la obligación de presentar la declaración jurada. Inclusive este primer ejercicio te dice la resolución que vas a tener en cuenta. Siguiente, Rosanita. Sí, bueno, con relación a los familiares a cargo, esto ya está también en la ley. El cónyuge, incluso en uniones de hecho, siempre que no sea contribuyente, si tu cónyuge al cierre del ejercicio fiscal es contribuyente inscripto del IRE, cualquiera de sus regímenes, o del IRP, cualquiera de las categorías, o percibió rentas grabadas por el IDU durante ese ejercicio fiscal, entonces dejaría de ser considerado como familiar a cargo del contribuyente. También están los hijos y hermanos menores de edad, los hijos mayores de edad estudiando en educación superior, abuelos, padres, suegros, siempre que sus ingresos de cada uno de ellos no supere en el año los 30 millones de guaraníes. También toda persona sobre la que exista la obligación legal de prestar alimentos. En este caso, cabe recalcar que la RG aclara que el contribuyente que tenga el deber legal alimentario
puede deducir ese importe mensual siempre que individualiza al niño como familiar a cargo. También aclara la resolución que la documentación respaldatoria para este caso va a ser la sentencia definitiva o un acuerdo privado ante un organismo competente o ante un escribano y que esté homologado ante el juez competente. Siempre que te pone esa condicionante la resolución, siempre que cuente con el comprobante de depósito en cuenta bancaria u otra documentación que acredite la entrega del monto resultante o acordado. Vamos, por ejemplo, a un caso práctico y típico. El papá, contribuyente del impuesto a la renta personal RSP, le pasa mensualmente a la mamá contribuyente también el importe de la prestación alimenticia de su hijo. Aquí no va a ser ingreso grabado para la mamá ese monto que papá le está pasando. Y tampoco la mamá contribuyente va a poder deducir los gastos vinculados a ese importe. La resolución aclara los ejemplos de educación, alimentación, porque el papá es quien va a deducir ese importe mensual. Eso es lo que aclara la resolución sobre ese tema. Y finalmente, hijos y hermanos mayores de edad con discapacidad física o mental declarada. Siguiente. Bueno, los egresos deducibles, por regla general, la regla general para que un egreso sea deducible en el IRP, RSP, es que estén directamente relacionados con la actividad grabada. Yo, por ejemplo, soy abogada, puedo deducir la compra de una notebook que me va a servir para el ejercicio de mi profesión, de un escritorio o lo que le pago a mi secretaria. También te permite asimismo podés deducir como egreso personal y a favor de familiar a cargo, siempre que esté realizado en el país, los siguientes conceptos: alimentación, vivienda, vestimenta, arrendamiento de la vivienda o su mantenimiento, adquisición de mobiliario, electrodomésticos, enseres para el hogar, esparcimiento en el país o adquiridos en el país. En este caso, la resolución, por ejemplo, si ustedes habrán fijado, mete en esparcimiento en el país actividades, por ejemplo, de relajación, turismo, mete taxativamente lo que es la manutención la obtención y manutención de mascotas, por ejemplo. Con relación a la salud y educación, puede ser en el país y en el exterior también deducible. En el exterior, si es un gasto que vos hiciste de educación en el exterior, siempre que esté debidamente documentado, la documentación la señala, el decreto ya señala qué tipo de documentaciones. Por ejemplo, si mal no recuerdo, extracto de tu tarjeta de crédito, por ejemplo, transferencias, y si fue en efectivo, que esté debidamente legalizado. Siguiente. Prosigue con los egresos admisibles. El egreso personal, un autovehículo cada 3 años, un inmueble para la vivienda cada 5 años, el aporte patronal, las cuotas, aportes, donaciones a favor del Estado y municipalidades hasta el límite del 5% de la renta bruta gravada. Eso está en el decreto. La siguiente diapositiva, por favor. Vamos a lo anterior quiero ver un poco. En el caso de la deducibilidad de inmuebles, quisiera nada más enfatizar que la resolución define al inmueble, a la vivienda, o sea, lo que se va a considerar vivienda, siempre que se define como el lugar donde el contribuyente tiene su residencia y habita en forma permanente. Esa definición aclara también la resolución respecto a la vivienda. Siempre que hablamos acá en IRP, RSP, sobre vivienda, sobre adquisición de inmueble,
siempre recuerden que estamos refiriéndonos a inmuebles destinados a vivienda. Solamente esa aclaración nomás quería hacer. En la siguiente diapositiva estábamos viendo también los egresos deducibles respecto a movilidad. Por ejemplo, que sea relacionado a tu actividad grabada. Por ejemplo, que yo use un vehículo que dedico exclusivamente para ir al palacio, por ejemplo. O que esté vinculado a la salud o educación. Esos son los gastos de movilidad que están permitidos. El siguiente. Las condiciones para la deducibilidad siempre que sean efectuados con ingresos grabados del IRP del ejercicio fiscal que se liquida, con ingresos de préstamos, con el remanente de los ingresos grabados de los últimos ejercicios fiscales anteriores. Esas son las condiciones de la deducibilidad. Siguiente. Acá. Bueno, deducibilidad de inmuebles en IRP-RSP. En este caso está previsto en el artículo 66 de la ley 6.380. Y recuerden siempre que nos vamos a referir a inmuebles destinados a vivienda, como les dije hace ratito. En esta categoría del IRP, que es IRP-RSP, siempre nos referimos al inmueble destinado a vivienda. Y la RG define, entonces, les repito, a la vivienda como el lugar donde el contribuyente tiene su residencia y habita permanentemente con el núcleo principal de su familia. En esta lámina se aclara que ya no hay arrastre de pérdida por auto, por tal cosa. El único arrastre que podés tener es el de adquisición de inmueble al contado. Entonces ustedes, profesionales, contribuyentes, saben que ahora la palabra clave acá es, en tema de arrastre, es la adquisición al contado de un inmueble que está previsto en el numeral 2 de ese artículo 66. Pero ustedes dirán, ¿por qué se interpreta así? Porque en ese mismo numeral 2 que les estoy diciendo, si se fijan, hay un siguiente párrafo que inicia diciendo que las pérdidas fiscales que se generen como resultado de la aplicación de este numeral, dice. ¿Y cuál es este numeral? Es el segundo, es el segundo. Y en ese segundo habla de la adquisición al contado de inmueble. Entonces, por ende, todo lo demás en que gastes no va por arrastre. Pero, por ejemplo, en el caso de refacción, por ejemplo, vas así poder deducir en el ejercicio fiscal en que los realices. No, es que la construcción va a ser cada 5 años deducible. Eso aclara también la resolución. Entonces, remarco otra vez que el caso de tema de arrastre únicamente es respecto a la adquisición de inmueble al contado. Se compensa hasta el 20% de las rentas netas en los próximos 5 ejercicios fiscales. Acá justamente la lámina está clara que es solo lo relativo a la adquisición. Yo le pondría acá la adquisición al contado de bienes inmuebles para la vivienda. Siguiente, bueno, antes de hablar sobre este tema nomás, en el caso de remodelación y refacción, es importante que recuerden que siempre nos referimos al inmueble destinado a vivienda. Y en caso, por ejemplo, de que yo haga una refacción a un inmueble que no es destinado a vivienda, no deduzco en esta categoría de RSP, de IRP-RSP, pero sí voy a poder deducir dentro de la otra categoría del impuesto que es el de ganancias de capital que vamos a estar viendo el jueves. Esa aclaración nomás quería hacer. Siempre destinado a vivienda. La deducibilidad de otros bienes, esto está ya en la ley también. En el caso de aeronaves, autos de competición, animales de competición, joyas, piedras, metales preciosos,
Estos van a estar, se va a aplicar al momento de su enajenación las reglas de ganancias de capital, que sería de la otra categoría. Siguiente. Los egresos no deducibles. Repetimos aquí lo que ya se encuentra en la ley, que es el presente impuesto, las sanciones por infracciones fiscales previstas en la ley, también los egresos en la ley tributaria, ¿verdad? Los egresos efectuados con ingresos no grabados, exentos o exonerados por el IRP-RSP, los actos de liberalidad, los egresos realizados por las personas físicas en su condición de propietarios de empresas unipersonales, el IVA, cuando haya sido utilizado ya como crédito en la determinación de ese impuesto. También la resolución vuelve a enfatizar este tema de los egresos deducibles. Si podemos pasar a la siguiente lámina. Por ejemplo, el esparcimiento o turismo pagado en el exterior. Hace rato justamente hablamos de los gastos de esparcimiento que son siempre que sean realizados en el país. También las erogaciones o los gastos que se realicen a entidades de bien público o de beneficencia por cumplimiento de alguna sanción penal, civil o administrativa. También las erogaciones que hayan sido imputadas ya como costo o gasto en otro impuesto. Y las amortizaciones de capital de los préstamos obtenidos luego de ser contribuyente del IRP-RSP. La siguiente. Bueno, con relación a las exoneraciones, quisiera nomás recordarles, o sea, recuerden siempre que a efectos tributarios la exoneración es rígida, es estricta, es taxativa y no se permite una interpretación más allá de lo que la ley establece. Y con relación a las exoneraciones que están relacionadas con prestaciones de servicios, estas son las que están ya en la ley, que son el aguinaldo, el 13º aguinaldo, salario, el conocido 13º salario, o sea que si recibís un 14º salario, ese ya no va a estar exonerado. También están exoneradas las indemnizaciones por despido dentro de los límites legales, las remuneraciones de diplomáticos extranjeros en el país, esto está sujeto a reciprocidad, y también las jubilaciones y pensiones graciables o no contributivas. Con relación a las tasas, el impuesto, esta categoría del IRP establece tasas progresivas por tramo y residuales. Y te establece que hasta 50 millones de guaraníes vas a aplicar la tasa del 8%, hasta 150 millones de guaraníes vas a aplicar la tasa del 9%, y más de 150 millones vas a aplicar la tasa del 10%. Son tasas progresivas sobre la renta neta, que ahora justamente Rosana nos va a dar un ejemplo práctico matemático sobre la determinación de la renta neta. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente. Antes que continuemos con esto, estamos viendo muchísimas preguntas en el Facebook. Vemos personas que se están uniendo recién, entonces queremos hacer un pequeño redondeo en esta parte, informar a toda la gente que estamos hablando sobre el IRP de renta de servicios personales y que vamos a estar adentrándonos con lo que refiere a las ganancias, rentas y ganancias de capital el jueves, así que están invitados para poder ahondar eso. El día de hoy estamos enfocados en renta de servicios personales. Y en un resumen, ya que vimos ahora, tenemos el panorama completo conforme a lo que Águeda ha explicado, entonces ya sabemos cuáles son los ingresos grabados y cuáles son los exonerados. Entonces la pregunta a las personas es muy recurrente, preguntan en qué caso se tienen que inscribir, cuándo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Este impuesto está afectado a las rentas que percibe una persona física, eso en primer lugar aclaramos. Todas las rentas que perciba la persona física, pero que realiza, que recibe, vamos a decir, en contraprestación de su servicio personal. Este servicio personal puede ser profesional o no, puede ser dependiente o no, es decir, yo puedo trabajar para una empresa
como dependiente o yo puedo ser un profesional independiente, puedo ser también un funcionario público, eso también estaba entre las preguntas, entonces estamos aclarando. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Tengo que ir sumando mis ingresos grabados. Entonces, ¿cuáles son esos ingresos grabados? Son mis honorarios en el caso que sea independiente, sin considerar el IVA. En el caso que sea dependiente, es mi salario sin considerar el aporte, no se suma el aporte que yo hago para la seguridad social. No se tiene en cuenta los ingresos que están exonerados, que ya hablamos, es decir, algunos estaban preguntando, ¿la jubilación se suma? No. Entonces, solamente sumen los ingresos que obtienen a partir del 1 de enero de cada año, mes a mes. Y una vez que superan el monto no alcanzado, que es 80 millones de guaraníes por ahora, hasta que se disponga un monto diferente, entonces ahí van a estar obligados a inscribirse a este impuesto, que es impuesto a la renta personal por renta de servicios personales. Así que ese sería un resumen de lo que acabamos de ver. Y luego, una vez que la persona alcanza, supera, mejor dicho, ese monto de 80 millones, a partir del día siguiente va a ser la fecha de su inscripción y su ejercicio fiscal empieza a correr a partir de esa fecha, tal como lo explicamos recién. Si yo, por ejemplo, el 31 de octubre superé el monto de los 80 millones, entonces a partir del 1 de noviembre me convierto en contribuyente de IRP, RSP y debo inscribirme en el ROC. Así que yo creo que con eso evacuamos ya la mayoría de las preguntas referentes a en qué caso me debo inscribir. Ahora, después ya tenemos todas las casuísticas, una vez que uno ya está inscrito, cómo tiene que declarar los ingresos. Vamos a hacer un ejercicio también con el formulario y vamos a ir viendo también cómo declarar esos egresos que ya la compañera acaba de mencionar. Respecto a la determinación de la renta neta, ¿cómo se realiza esto? Queremos explicarle un poquito cómo es la aplicación de las tasas progresivas. En este caso, en este ejemplo, tenemos un ingreso anual, vamos a suponer desde que yo me acabo de inscribir, vamos a suponer en marzo, ya superé el monto, ¿verdad? Un ejemplo nada más. Entonces, de marzo a diciembre tengo un ingreso anual de 240 millones de guaraníes. Y los egresos personales y de familiares a cargo son de 80 millones de guaraníes. Entonces tengo una renta neta de 160 millones de guaraníes. Entonces, ¿cómo se realiza la aplicación de la tasa? Como habíamos dicho, hasta el monto de 50 millones, la tasa va a ser del 8%, hasta 150 millones va a ser del 9% y más de 150 millones ya sería 10%. Entonces aquí lo que con esto, tal como ya lo mencionó también el viceministro, es mucho más justo porque anteriormente teníamos una única tasa que se aplicaba sobre la renta neta. Ahora, sin embargo, es de acuerdo a tramos de ingresos, de renta neta, perdón. En este caso, como tenemos 160 millones en el ejemplo, ¿qué dice nuestra tabla que está en la ley? Figura que hasta 50 millones yo aplico la tasa del 8%, en este caso 4 millones. Entonces ahí lo que hago es, en el siguiente tramo, ¿hasta qué monto me dice la ley? Me dice hasta 150 millones. Entonces yo ya usé en este primer tramo 50 millones, entonces ¿cuánto me falta para llegar a 150? Me falta 100. Entonces el monto de 100 millones es lo que yo hago por la tasa del 9%. Entonces fíjense que acá ya estoy acumulando 150 millones en total. ¿Y cuántos guaraníes me falta para llegar a este 160 millones y acá ya tengo 150? Solamente 10 millones. Entonces, solamente sobre este 10 millones, fíjense que es un monto pequeño sobre el cual yo calculo la tasa del 10%. Entonces me da un valor, un impuesto a pagar de 1 millón. Entonces, ¿qué debe hacer? O sea, todo este cálculo les estoy explicando para que ustedes comprendan, pero el formulario ya lo realiza en forma automática.
Entonces aquí tenemos que sumar los resultados de los 3 tramos y tenemos un impuesto a pagar de 14 millones de guaraníes. Sin embargo, si nosotros con las reglas anteriores hacíamos el 10% sobre esta renta neta, íbamos a tener 16 millones de impuestos a pagar. Y fíjense que ahora con esta nueva regla tenemos un impuesto a pagar de 14 millones. Para que puedan entender mejor, vamos a hacer aquí 2 ejemplitos más, en donde aquí la renta neta imponible, en este ejemplo, es de 210 millones. Sí o sí, el primer tramo es hasta 50 millones, calculo con la tasa del 8%, y para llegar a 150 millones me falta 100 millones. Entonces, por 100 millones calculo la tasa del 9% y tengo el impuesto determinado. Fíjense que cuando mi renta neta imponible es mayor a 150 millones, siempre ya estos 2 tramos van a ser prácticamente iguales para todos los que tengan rentas netas superiores a 150 millones, porque siempre acá va a estar 50 millones y el monto que me queda para alcanzar 150 es 100. Pero aquí yo tengo 210 millones. Entonces, si acá ya tengo 150, ¿cuánto me falta para llegar a 210 millones? Me falta 60 millones. Entonces, solamente 60 millones es lo que yo voy a utilizar para aplicar la tasa del 10%. Y aquí sumo los 3 valores para tener el impuesto total a pagar. Y ahora vayamos a un ejemplo en donde la renta no supera los 150 millones, que es los 2 ejemplos que acabamos de mostrar. En este caso es 60 millones nomás. Entonces, 50 millones ya sabemos que tengo que usar al 8%. Tengo 4 millones. ¿Cuánto me falta para llegar a 60 millones? 10 millones aquí. Entonces, 10 millones por 9%, 900 mil. 4 millones 900 mil nomás voy a pagar de impuesto. Y anteriormente con las reglas, fíjense que iba yo a estar pagando probablemente, si era la tasa del 10%, iba a ser 6 millones. Fíjense la diferencia que hay con estas nuevas reglas que beneficia a la persona física. Y muchas personas van a preguntar, ¿qué pasa si no supera los 50 millones, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? Porque acá estamos hablando de la renta neta imponible, no estamos hablando de los ingresos. Recuerden que lo que menciona nuestra ley es que en el caso de que el ingreso grabado del año no supera los 80 millones, en ese caso es el que yo no voy a estar pagando el impuesto, inclusive en el ejercicio fiscal en el que yo me inscribí. Porque anteriormente, eso también es mucha la pregunta que estamos recibiendo, porque anteriormente en el primer ejercicio fiscal el contribuyente sí o sí tenía que pagar impuestos sobre la renta neta. Entonces ahora explicamos eso, ¿verdad? Que va a depender, por más que en ese ejercicio cortito, vamos a suponer en el ejemplo que dimos, si yo me inscribo a partir de noviembre y diciembre, y si en esos 2 meses los ingresos que yo obtengo no superan los 80 millones, no estoy obligado a pagar impuestos. Pero estamos hablando de los ingresos, no confundir con la renta neta. Que recordemos que era la renta neta, era la diferencia entre los ingresos y los egresos deducibles. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de los registros y documentaciones, que era también una de las preguntas de las personas, ¿verdad?, más recurrentes. ¿Cómo es lo que tengo que documentar mis ingresos? ¿Cómo voy a registrar qué pasó ahí, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar eso. Como ustedes saben, anteriormente existía el software Aranduca, y ese software en el 2020 ya no se va a utilizar, es decir, la administración no va a requerir que ustedes generen a través del software y luego presenten los libros a través del sistema Marangatú. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay una resolución 55 del 2020 que establece excepcionalmente por este ejercicio 2020 la utilización de unas planillas electrónicas. Acá lo que hay que tener en cuenta es una cosa, porque hay personas que están diciendo que cómo vamos a hacer en planillas si ya veníamos haciendo en software. Queremos indicarle a las personas que la administración está trabajando justamente para mejorar, unificar y lograr unos registros a nivel general de diferentes tipos de impuestos ya. Entonces, por eso que
hasta tanto la administración disponibilice en el sistema Marangatú las herramientas para que el contribuyente informe ahí los libros, van a tener que utilizar en el 2020 estas planillas electrónicas que están disponibles en la página web, en la parte de la sección de IRP, en varias partes de la biblioteca impositiva también al alcance de ustedes, así que pueden descargar y informar ahí. Otra cosa importante, hay gente que me dice, yo ya cargué todo en el Aranduca, yo no sabía que yo tenía que hacer en esta planilla. Entonces ahí lo que hay que tener en cuenta, algo muy importante, el Aranduca era un software que estaba preparado para las reglas del IRP anterior, que era otra regla donde estaban mezcladas las rentas de ganancia de capital, mezcladas con las de servicio. Ahora eso se terminó. Entonces, lo que hay que hacer es, las personas que de por ahí cargaron ya en el Aranduca, pueden exportar esa información en un formato zip, así como lo venían haciendo, y el Excel que está ahí, esa información lo pueden usar y trasladar la información a la planilla electrónica que dispone la RG 55 para evitar un doble trabajo, porque la administración no quiere un doble trabajo, pero también queda en responsabilidad de cada contribuyente en analizar si todo lo que cargó corresponde para servicios personales. Eso es lo que sí les pedimos a todas las personas, que tengan en cuenta las reglas que dispone esta nueva ley 6380. Otro punto importante, estas planillas tiene que conservar el contribuyente en su archivo tributario. La administración no le va a pedir que presente, pero en caso que la administración lo requiera en algún momento con sus facultades de control, entonces les puede requerir y ustedes deben tener a disposición por el plazo de prescripción del impuesto. Y también es importante aclarar que la obligación 952, que estaba relacionada al libro del IRP, que era del software Aranduca, todo será dado de baja el 31 de diciembre del 2019. Así que por ese lado, por esa obligación, ya no tienen por qué preocuparse. Ahora vayamos a lo que son las documentaciones. ¿Cómo yo voy a respaldar los ingresos que tengo? En el caso de que yo sea una persona asalariada, funcionario público o dependiente, a través de los comprobantes de la liquidación de salario conforme a la legislación vigente por los servicios que yo presto en relación de dependencia. Y en el caso, si es que hay funcionarios públicos, ¿verdad?, que reciben algunos incentivos de retiro, entonces el documento que respalda esa operación, entonces también va a ser la documentación con la cual se pueda constatar ese ingreso. También tenemos otros documentos que respaldan la liquidación de viáticos, también por la porción que no se rindió cuenta, entonces eso también va a servir como respaldo de todos los ingresos que vayan teniendo. Evidentemente, aquellas personas que presten ya sus servicios personales en forma independiente, como los abogados, como los contadores, cualquier profesional, y también personas que no son profesionales pero que están dando un servicio en forma independiente, van a emitir las facturas. Pueden ser preimpresas, facturas virtuales emitidas a través del software TESACA o a través del sistema Marangatú. También facturas electrónicas en caso de que ya se hayan adherido a través del Ecuatia o cualquier otro medio autorizado por la administración tributaria. Todo lo que sea bajo el régimen de documentos timbrados. Entonces, esa sería la aclaración respecto a lo que son honorarios y también salarios. Así que ahí no hay duda respecto a eso, creo yo. Respecto a los ingresos. Ahora, cuando vamos a la parte de egresos, es importante mencionar que las boletas resimple que se expiden al contribuyente del IRP son válidas. Por ejemplo, si yo me voy a un carrito que vende lomitos y me emite, por ejemplo, una boleta resimple, entonces es un egreso personal de alimentación, entonces puedo yo considerarlo como un egreso, ¿verdad? La boleta resimple me va a respaldar esa operación en caso que el contribuyente, ¿verdad?, sea del resimple. Después están los negocios que me van a estar expidiendo facturas preimpresas, puede ser facturas virtuales emitidas a través del software TESACA del sistema Marangatú. La misma cosa, todas las facturas autorizadas y comprobantes de ventas autorizados por la administración tributaria son válidos.
Por ejemplo, cuando lo que yo le pago por el alquiler de mi vivienda, si estoy pagando, entonces me va a emitir una factura, ese egreso me va a servir a mí. Esta documentación, si es que yo me voy al supermercado, me van a emitir factura, eso también va a respaldar la operación. Y las autofacturas cuando corresponda. Aquí hay dos ejemplos muy importantes con relación a las autofacturas, porque como ustedes saben, cuando es servicios personales, por las reglas ya del IVA, las personas que prestan algún servicio están obligadas a inscribirse y a emitir evidentemente factura. Entonces la gente dice, ¿y en qué caso es lo que yo tengo que emitir autofactura? Y ahí tenemos el caso de contribuyentes que están en el régimen especial del IRE, que son los pequeños constructores, pequeños productores, los que recolectan desperdicios. Entonces, todos esos que están en las reglas del IRE como contribuyentes de ese régimen especial, entonces en esos casos ellos no están obligados a inscribirse, entonces yo puedo hacer la autofactura, yo contribuyente del IRP, para respaldar ese egreso. Inclusive en el decreto del IRE, el decreto número 3182 del 2019, establece que estas autofacturas van a ser válidas para el IRP también. Bueno, entonces a modo de ejemplo, dar este caso de las autofacturas que las personas preguntan. Y por supuesto también los comprobantes de ingresos de entes públicos, por lo general algún pago que se realiza relacionado al impuesto inmobiliario o algo por el estilo, podrías dar como para dar un ejemplo. Después tenemos también el extracto de cuenta del empleador emitido por el IPS. Es en el caso de que yo esté aportando o pagando, por ejemplo, si es que tengo algún personal doméstico, entonces si es que yo estoy pagando el aporte patronal, entonces con eso puedo respaldar también las boletas de venta, entrada a espectáculos públicos, pasajes aéreos, tickets, y también lo que sea los boletos de transporte público. Todo eso me va a ser válido siempre y cuando tengamos en cuenta que se encuentren dentro de los egresos deducibles para el IRP. Extractos de tarjetas de crédito o de débito emitidas por entidades radicadas en el país, comprobantes de transferencia o giros bancarios u otros medios fehacientes de pago realizados en el exterior, así como los comprobantes del exterior con legalización consular. Como habíamos dicho, los gastos que son de salud y de educación, entonces de esta forma se puede documentar esos gastos. Por eso se hace la aclaración justamente en la resolución 69 de que estos gastos deben referir exclusivamente a salud y educación del contribuyente y sus familiares a cargo. Por último, tenemos el recibo de donación y copia del documento oficial en el que conste el reconocimiento de la entidad como beneficio público por la administración tributaria en caso de que yo haga alguna donación a este tipo de empresas de beneficio público. También tenemos el despacho de importación en caso de que yo realice alguna importación de, por ejemplo, un autovehículo. Después tenemos la prestación alimenticia, como adelantó la compañera ya anteriormente. En este caso siempre hay que tener en cuenta que la documentación que acredita esta situación, tenemos la sentencia definitiva o el acuerdo privado ante un organismo competente. Y aquí, o sea, esto tiene que estar también homologado ante el juez competente, ¿verdad? Ante un escribano, homologado ante el juez competente. Pero acá hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Yo puedo contar con la sentencia o el acuerdo, pero para que el egreso sea deducible tiene que estar acompañado de los comprobantes efectivos del pago que yo realicé. Puede ser el comprobante de depósito en la cuenta bancaria y también la documentación que acredite la entrega del monto resuelto o acordado entre las partes. Eso también hay que tener en cuenta aquí. Todo lo que sea también de comprobantes que son a crédito, por ejemplo, si yo realizo alguna compra, entonces mi respaldo es la factura, el comprobante de venta, pero eso tiene que estar acompañado de los recibos de lo efectivamente pagado en ese ejercicio fiscal. Así que recuerden siempre tener presente eso. Y tenemos otro
documento que es el extracto de cuenta emitido por las empresas prestadoras del servicio a los usuarios a través de los medios electrónicos que éstas dispongan, en el marco de la implementación del billetaje electrónico o el cobro electrónico del pasaje, que ustedes ya la mayoría de las personas habrán visto que tenemos. Entonces esto también está luego reglamentado en la normativa que salió al respecto sobre el respaldo que va a ser el extracto que emiten estas empresas prestadoras para el caso de Yaja y otras empresas que están emitiendo. Bueno, después tenemos la liquidación y pago del impuesto. ¿Cómo vamos a realizar esta liquidación? En primer lugar, el contribuyente del IRP, de rentas y servicios personales, tiene que presentar en carácter de declaración jurada el formulario 515. ¿Hasta cuándo tiene tiempo de presentar? Esta obligación es anual, volvemos a recalcar, y el vencimiento es 3 meses después del vencimiento, que en este caso es marzo. Entonces, el pago del impuesto debe realizarse bajo el código de la obligación 715 IRP, rentas y ganancias, rentas de servicios personales. Y las personas físicas que hayan superado el monto no alcanzado en un ejercicio fiscal y que se inscriban van a estar obligadas a presentar anualmente entonces esta declaración, aun cuando en el ejercicio fiscal no hayan obtenido rentas derivadas, que es lo que explicamos recién. Es decir, yo me puedo inscribir porque superé el monto no alcanzado de 80 millones en octubre, supero y a partir del 1 de noviembre me inscribo. Entonces, por más que yo de noviembre a diciembre, que es lo que comprende mi primer ejercicio fiscal, yo no supero ese monto, igual debo liquidar, debo presentar la declaración jurada, pero no voy a estar afectado al pago del impuesto si el ingreso no supera el monto no alcanzado de 80 millones. Y aquí tenemos el formulario 515, el encabezado es igual que todas las demás declaraciones juradas que tenemos, los datos básicos del contribuyente, el carácter de la declaración jurada, si es original, rectificativa o carácter de clausura, y el periodo de ejercicio fiscal, en este caso damos el ejemplo del 2020. Como ustedes verán, hay 2 botoncitos en el sistema, va a estar habilitado 2 botones, uno que va a ser de la declaración principal y luego también del anexo, que va a ser el otro botón, que es muy importante que presionen y carguen los datos que están ahí, porque ahí están los familiares a cargo. Es muy importante que ustedes declaren aquí, porque si ustedes declararon en esta declaración jurada, entonces significa que esos nombres que figuran como familiares a cargo también pueden pedir los comprobantes a su nombre. Eso es muy importante porque la ley señala que los egresos tienen que estar a nombre del contribuyente o de los familiares a cargo. Y para que eso también pueda constatar la SED, ¿verdad? Tiene que verificar con lo que ustedes declaren en este anexo respecto a los familiares a cargo que vamos a ir viendo. Bueno, en primer lugar tenemos el rubro 1, que es con relación a los ingresos por la prestación de servicios. Como ustedes saben, ustedes lo que tienen que tener en cuenta aquí es en qué impuesto estamos. En primer lugar, estamos en un impuesto a la renta personal. Significa que son ingresos que yo recibo por la prestación de un servicio. Entonces, si hay un ingreso que tenga que ver con una actividad empresarial, yo no puedo meter acá. Recuerden eso, no mezclar los impuestos. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo ese ingreso, ahí tengo que determinar ese ingreso, ¿está exonerado o está gravado? Entonces yo voy a ir colocando de acuerdo al caso en la casilla 10 y en la casilla 12, siempre dentro del ejercicio fiscal que estoy informando. En este caso, para el ejemplo, estamos informando el 2020. ¿Qué voy a colocar en la casilla 10? Voy a colocar los ingresos que están exonerados. ¿Cuáles son esos ejemplos que tenemos? Tenemos, por ejemplo, el aguinaldo. Tenemos siempre y cuando, ¿verdad?, el aguinaldo que está por el régimen establecido, ¿verdad?, en el Código Laboral. Si supera ya ese monto, si tengo 3, 4 aguinaldos, entonces eso no, solamente el aguinaldo permitido por la normativa es el que va a estar exonerado. Si tengo otros tipos de remuneraciones, ¿verdad? Ya esos ingresos ya va a ser grabado.
Entonces, el aguinaldo también tenemos indemnizaciones por despidos, las que sean ajustadas al mínimo legal. También tenemos otros ingresos exonerados que son las jubilaciones y pensiones, y también las remuneraciones como becarios de programas nacionales de becas al exterior, que son promovidos por el gobierno nacional. Así que si por ahí tengo alguno de esos ingresos, entonces voy a colocar en exonerados. Y en grabados coloco, ¿qué coloco en grabado? Y es súper importante, en la casilla 12. Ese es, vamos a decir, lo que la mayoría sí o sí va a tener probablemente, ¿verdad? Ahí voy a colocar todas las remuneraciones o los honorarios profesionales sin el IVA, recuerden. Para el caso de los asalariados, el sueldo, salario, sobresueldo, todo eso, sin excluido ya el aporte que yo hago a la seguridad social, eso ya no lo tengo en cuenta. ¿Qué más entra como ingreso grabado? Las horas extras, algunas asignaciones o gratificaciones, beneficios adicionales, bonificaciones y los viáticos que no están sujetos a la rendición de cuentas. Entonces, esos son algunos de los ejemplos, ¿verdad? Como ustedes sabrán, los honorarios profesionales pueden ser de cualquier tipo de profesional, de abogado, contador, odontólogo, periodista, cualquier tipo de profesión, y también los que no, que son simplemente servicios personales no profesionales también. Y acá está algo muy importante, que son los ingresos del ejercicio fiscal en carácter de padres, tutores o curadores por la renta que obtengan los hijos. Fíjense bien lo que dice el formulario, que está acorde a lo que menciona la ley y sus reglamentaciones. Por las rentas que obtengan los hijos, dice. Entonces ahí, en primer lugar, acá lo importante es rentas que obtienen los hijos, bajo su patria potestad o las personas bajo su tutela o curatela, conforme al artículo 4 del decreto 3184 del 2019. Aquí hay que tener en cuenta que son los ingresos que podría recibir un menor por algún servicio que preste, siempre y cuando este servicio también, vamos a decir, esté bajo lo que rige con el Código del Menor y de la Niñez, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo lícito. Entonces, siempre y cuando se encuadre bajo esta normativa también, entonces van a colocar aquí, si es que está grabado ese ingreso. Y si hay partes exoneradas, entonces también la misma cosa que rige para una persona física, que rige para el niño también, entonces se va a considerar aquí. Acá no entra el tema de prestación alimenticia, porque a muchas personas están confundiendo y están colocando que el ingreso en carácter de padres o tutores es de la prestación alimenticia y quieren colocar eso como un ingreso grabado, y eso no corresponde, ¿verdad? La propia resolución 69 aclara que eso no es un ingreso grabado para la persona que recibe. Damos un ejemplo en que el padre es el que tiene la obligación de dar esa prestación, en un ejemplo, y la madre es la que recibe el monto. Entonces la madre no va a colocar como un ingreso grabado. ¿Por qué? Porque no corresponde conforme a la normativa. Y así como ese ingreso tampoco está grabado, todos los egresos relacionados al menor con los cuales pagó, vamos a decir, con el dinero que recibió del padre, entonces no va a poder deducir tampoco. Bueno, entonces aquí es importante ver que el total de ingresos grabados, brutos grabados percibidos en el ejercicio, es de 240 millones en este ejemplo que estoy presentando. Ahora vayamos a los egresos deducibles. Aquí es importante tener en cuenta los egresos directamente relacionados con la actividad grabada. Fíjense que en la ley menciona que todos los egresos relacionados a la actividad grabada van a ser completamente deducibles. Así que todo lo que esté relacionado a mi profesión, por ejemplo, contadora, odontólogo, todo lo que esté relacionado a la actividad grabada va a ser deducible. Inclusive en la ley menciona que también va a ser deducible los egresos que yo realice, por ejemplo, en caso de adquisición de muebles, equipos, construcción, remodelación o refacción de la oficina.
Así que recuerden, todo lo que esté relacionado a la actividad grabada es lo que voy a colocar en la casilla 15. Ahí no voy a meter nada de lo que tenga que ver con mi egreso personal o de mis familiares. Bueno, y entonces ahí ya sabemos todo lo que sean los gastos que yo tenga para mantener esa oficina que tengo, las refacciones, toda esa cuestión. Y en la parte ya de la casilla 16, que es egresos personales y a favor de familiares a cargo realizados en el país, acá vamos a tener dividido en dos partes, ¿verdad? Lo que son en el país en la casilla 16, lo que son en el exterior va a ser la casilla 17. Recuerden aquí que en este egreso personal y a favor de familiares a cargo se va a colocar todo lo que tenga que ver con la alimentación, todo lo que tenga que ver con vestimenta, todo lo que figura en la ley que es deducible, los arrendamientos para la vivienda, todos los mobiliarios, y me da la excepción de qué no voy a colocar ahí, qué no voy a meter ahí, lo que está relacionado con el autovehículo y con el inmueble, porque esos tienen sus propios incisos. Así que todo el resto que sea realizado en el país, yo lo voy a colocar en la casilla 16. Todo lo que esté en el artículo 64 de la ley, en los numerales. Bueno, y en la casilla 17 tenemos los que son destinados en el exterior, pero ahí no son no corresponde cualquier gasto o cualquier egreso incluir aquí, sino los que son destinados exclusivamente a la salud y a la educación. Siempre y cuando, saben, ya que todo para que sea deducible tiene que estar documentado, debe representar una erogación real, esa parte ya se rigen por la normativa. Tiene que estar documentado a nombre del contribuyente o del familiar. Después en la casilla 18 tenemos la adquisición de un autovehículo cada 3 años. Así que entonces ustedes van a poder colocar, ¿verdad?, cada vez que adquieran el autovehículo, pero solamente cada 3 años. Como la normativa no les impide a que ustedes adquieran más, ¿verdad? Pero a los efectos de la deducibilidad, ustedes van a deducirlo aquí en cada 3 años en este impuesto a la renta del servicio de carácter personal. Si yo tengo otros vehículos que compro, ¿verdad? Compro 3 vehículos, por ejemplo, entonces los demás no voy a poder deducir aquí, pero sí en algún momento, si por ahí yo esos vehículos quiero vender, van a ir por las reglas de las rentas y ganancias de capital para poder utilizarlos como costo, porque evidentemente no los utilicé tampoco aquí, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. Después tenemos en la casilla 19, vamos a colocar el aporte patronal a favor del trabajador realizado al sistema de seguridad social en caso que yo pague por un servicio doméstico, por ejemplo, o si tengo algún auxiliar contable o algo por el estilo. Entonces eso va a ir en la casilla 19. Y después tenemos el aporte a un sistema privado de seguridad social realizado por el prestador de servicio personal independiente. En la casilla 21 vamos a tener las cuotas, aportes y diezmos y donaciones realizadas a favor del Estado y demás asociaciones. Y ahí también es importante tener en cuenta que va a ser hasta el límite del 5% de la renta bruta gravada del ejercicio fiscal que se liquida. Entonces, acá hay que tener en cuenta, ¿qué casilla tengo que tener en cuenta? Va a decir la gente, ¿verdad? Todo esto les informo que está explícito también en el instructivo del formulario, así que por favor eso también tengan en cuenta y presente para que les ayude a ir llenando. Entonces en las cuotas solamente el 5%, máximo 5% de la renta bruta gravada, que es lo que está en esta casilla 14. Así que hasta el 5% de lo que está en la casilla 14 es lo que yo voy a poder consignar en la casilla 21. Está entonces. Después, ¿qué hace aquí el formulario? Todo esto ya el formulario lo va a calcular en forma automática. Egresos deducidos en el ejercicio fiscal. Los resultados negativos derivados de estos egresos no pueden ser objetos de compensación ni arrastre. Aclara luego aquí
Esto ya está en la normativa que solamente por la adquisición de inmuebles al contado para la vivienda se puede arrastrar la pérdida en caso que se tenga. Bueno, entonces aquí yo hago una sumatoria de todos los egresos del ejercicio, sin contar lo que tenga que ver con el inmueble, porque recién lo voy a colocar aquí en la casilla 23. Y muchos van a preguntar, ¿pero por qué separamos? ¿Por qué no unimos todo? No. Y justamente separamos esto porque lo que está en la casilla 22 no puede ser, los resultados negativos que deriven de este egreso no pueden ser sujetos a arrastre. Sin embargo, los que tengan que ver por el egreso personal por la adquisición al contado del inmueble, sí. Entonces vamos a tener bien separadito esto que está aquí. En este primer ejemplo yo les estoy mostrando algo sencillo. Después vamos a ir a la casuística del inmueble en otro ejercicio que les presento a continuación de este. En este caso tenemos un ingreso de 240 millones que vimos en la lámina anterior, aquí, y mis egresos acá tengo 80 millones en total. Fíjense, en la casilla 24 ya la sumatoria otra vez de los demás egresos más el del inmueble. En mi ejemplo no tengo nada de inmueble. Entonces aquí en el rubro 3 es donde yo voy a colocar para poder, o sea, ¿para qué está este rubro? Van a preguntarse las personas, y es justamente para que dentro del formulario se pueda detallar en qué casos se va a poder arrastrar la pérdida en caso de adquisición de inmuebles. Y recuerden que siempre eso va a ser posible cuando existan préstamos o financiaciones obtenidas o utilizando el remanente del ejercicio anterior, solamente en esos casos que tenemos en el anexo. Así que eso lo vamos a ver. En este caso que yo estoy planteando aquí no tenemos nada, entonces tengo los ingresos que eran de 240 millones menos los egresos que son 80 millones. Entonces mi resultado es de 160 millones. No hay más nada que objetar porque no tengo el inmueble. Sin embargo, si yo tenía el egreso por inmueble al contado para la vivienda, iba a tener que completar y los cálculos se iban a realizar en estos campos. Entonces aquí también se va a utilizar el rubro 4 en caso de que yo haya tenido alguna pérdida arrastrable por la adquisición de un inmueble para la vivienda al contado. Y tener en cuenta también que las pérdidas empiezan a computarse recién, en caso de que ocurran, ¿verdad?, a partir de este año 2020. Es decir, aquí esta casilla que dice pérdida arrastrable por la adquisición proveniente del ejercicio anterior no voy a tener. Es decir, no puedo tener una pérdida de otro impuesto. ¿Por qué? Porque este IRP es un nuevo impuesto. Entonces no podemos mezclar el anterior IRP con las reglas nuevas. Es por eso que ahora vamos a decir empieza de cero con este 2020. Bueno, en este ejemplo no tenemos esto. Entonces, ¿cómo se realiza la liquidación? Y ahí se acuerdan ustedes que en nuestro ejercicio de hace rato teníamos una renta neta de 160 millones y justamente ahí automáticamente ya el sistema va a calcular la tasa, ¿verdad?, del 8, del 9, del 10 para los tramos de renta neta, tal cual lo mostramos en el ejercicio de hace rato. Entonces, en caso de que yo presente tarde, ¿verdad?, la multa y luego el subtotal, aquí tenemos 14.050.000. Estas casillas 41 y 42 están en caso de que en algún momento se establezcan, se designen agentes de retención para lo que tenga que ver con contribuyentes del impuesto a la renta personal. Pero en este caso actualmente nuestra normativa no está previsto. En el formulario está previsto, pero no va a permitir nada porque esto está sujeto a los comprobantes de retención, así que esto solamente está en caso que la normativa en algún momento establezca algo al respecto. Así que esto no se preocupen por estas casillas que están aquí. Después tenemos el subtotal y aquí me determina el formulario si corresponde un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor del fisco. En este caso, 14.050.000 es el saldo a favor del fisco. Y aquí tenemos el anexo que yo les comenté. Tenemos dos cuadros. En este primer cuadro tenemos los préstamos y remanentes de ingresos grabados de ejercicios fiscales anteriores. Entonces aquí es muy importante que este cuadro se cargue, especialmente cuando se tiene la adquisición del inmueble, porque solamente
la porción, ¿verdad?, que supera, vamos a decir, la renta neta de la adquisición del inmueble, yo ya deduje el monto de la adquisición del inmueble del resultado del ejercicio, y sigo yo teniendo un remanente de esa adquisición. Entonces, en ese caso solamente voy a poder arrastrar si es que yo tengo un valor registrado en esta casilla 102 que está aquí en el anexo. Entonces, ¿cómo se carga este cuadro? El cuadro 1. Los préstamos obtenidos. Tengo que seleccionar, ¿verdad? Puedo tener acá varios préstamos o remanentes. Entonces acá varios préstamos, si tengo, voy a ir colocando en cada una de las casillas. Voy a marcar si se trata de un préstamo obtenido o de un remanente. Coloco acá el RUC de la entidad prestadora de servicio en caso de que sea préstamos obtenidos. Y en la fecha de obtención del préstamo coloco también cuando corresponda, ¿verdad?, a la fecha del préstamo. O le tengo que poner el 31 de diciembre del ejercicio al cual corresponde ese remanente que estoy informando. Y el monto total del préstamo o del remanente de ejercicios anteriores. Entonces, si se trata de préstamo, voy a colocar el monto total del préstamo y aquí voy a colocar el monto del préstamo que usé en este ejercicio. Puede ser que yo haya hecho un préstamo grande, pero no usé todo ese préstamo. Entonces, acá voy a poner el total y aquí lo que yo utilicé. Y el de los remanentes, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, el monto remanente de los ejercicios anteriores y el monto del remanente que estoy utilizando en este ejercicio. Así que recuerden, este cuadro 1 es importante porque de la sumatoria de esto, de todo lo que tenga aquí en la 92 al 101, en la 102 voy a tener el monto de total que tengo, y que eso sí me va a servir a mí para poder arrastrar en caso de adquisición de inmuebles. Si yo no tengo adquisición de inmuebles, no tiene ninguna repercusión. Y aquí en familiares a cargo del contribuyente es súper importante, vuelvo a recalcar, que coloquen aquí los datos, los números de cédula, de identidad de las personas, ¿verdad?, para cada tipo de familiar. Aquí tenemos todo lo que son los menores de edad, hermanos, padres, abuelos, cónyuges que pueden tener uno nomás por nuestra reglamentación. Entonces aquí el sistema automáticamente va a calcular la cantidad que tienen por tipo de familiar. Cónyuge, por ejemplo, solamente uno sí o sí van a tener aquí, pero en la parte de menores de edad, por ejemplo, permite justamente hasta 10 más o menos. En este caso yo cargué 4, entonces me trae 4. Todo esto ya va a ser el sistema, esta columna de cantidad. Aquí lo que hay que cargar son los números de cédula o de documento de identidad de estas personas, y por supuesto también de las personas sobre las que existe obligación legal de prestar alimentos. Bueno, y eso es todo el formulario, no es muy complejo. Aquí quiero mostrarles la parte de lo que tiene que ver con la adquisición del inmueble y por qué es importante llenar el cuadro 1 en esos casos del anexo. Aquí vayamos al ejemplo que tenemos nuestros ingresos de 240 millones. Entonces aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Vemos los egresos deducidos en el ejercicio fiscal fueron de 150 millones, ya es el total de todos los egresos. Y por inmueble yo tengo 100 millones. Entonces, en total, fíjense, los dos egresos, todos los egresos ya familiares, 150 más 100, que es del inmueble, 250 millones. Entonces, ahí abajo en el rubro 3, los ingresos brutos del sistema ya me va a trasladar automáticamente el monto de los ingresos que yo declaré en el rubro 1, que dijimos que era 240 millones, menos los egresos del ejercicio fiscal que viene de la casilla 22, entonces coloco 150 millones. Recuerden que el monto de esa casilla 26 obviamente no puede superar el monto de la casilla 25, así que máximo va a traerme ahí hasta el monto de la casilla 25 en caso que ese egreso sea superior, ¿verdad? Lo cual va a ser difícil, ¿verdad?, pero en caso que tenga varios préstamos o algo podría darse. Después tenemos resultado después de descontar los egresos deducibles. Y ahí tenemos en este ejemplo 90 millones.
Entonces, después de haber hecho ya la deducción de esos egresos del ejercicio fiscal que no corresponden al inmueble, me queda un resultado de 90 millones. Pero fíjense que en la casilla 23 yo tengo 100 millones para deducir. Pero yo solamente puedo deducir hasta 90 porque 90 nomás es el resultado que tengo. Entonces de estos 100 yo voy a deducir 90 millones de guaraníes. Entonces no hay una renta neta aquí. Una renta neta porque es 0, 90 menos 90 me da 0. Y las personas van a decir, pero yo tenía 100 millones de este inmueble. Yo quiero arrastrar ese 10 millones que tengo todavía porque solamente usé 90. Entonces el sistema va a controlar, en este caso, que ustedes hayan cargado en el anexo. Fíjense que en esta casilla 30 hay un valor de 120 millones. ¿De dónde viene esto? Del anexo 2. La casilla 102. Entonces, miramos aquí. El sistema trasladó la casilla 22 en la casilla 26 y el de 100 millones solamente los 90 millones utilizó. Entonces, ¿qué pasa con ese remanente del 10? Yo quiero arrastrar y para poder hacerlo tengo que tener valor declarado en mi anexo en la casilla 102. Aquí vemos justamente bien explícito y como yo sí cargué en la casilla 102, entonces automáticamente me dice acá el sistema pérdida fiscal por adquisición de un inmueble arrastrable al siguiente ejercicio, 10 millones. Fíjense, 10 millones es lo que yo voy a poder arrastrar. Y ahí les muestro nomás que esto fue el anexo que yo cargué, por eso me recuperó el monto de los 120 millones. Ese monto es referencial porque obviamente tiene que cubrir este valor que está en la casilla 102, tiene que poder cubrir ese valor que está como el remanente, que en este caso era 10 millones nomás. Entonces, como cubre completamente, ese 10 millones es lo que yo puedo arrastrar. Y entonces lo que hace automáticamente ya el formulario, el cálculo, en el rubro 4, traslada en la casilla 33 lo que quedó en la casilla 32. Fíjese, en la casilla 32 teníamos 10 millones, que es la pérdida arrastrable. Entonces, en la 33 me traslada automáticamente y yo tengo que cargar aquí la pérdida fiscal arrastrable por la adquisición de un inmueble que proviene del ejercicio fiscal anterior en caso de que ocurra. Obviamente en este primer año 2020 no tenemos nada luego, ¿verdad? Pero si es que sigo yo teniendo el acumulado, voy a tener que colocar aquí. Después, entonces el sistema suma la 33 y la casilla 34 y tenemos el valor de la casilla 35. Como ustedes saben, estas pérdidas pueden ser arrastrables, ¿verdad? Durante 5 años. Entonces ahí puede haber ya que personas que superen ese monto de los 5 años y ya no corresponde al arrastre, entonces va a tener que restar aquí, en esta casilla 36. Entonces eso queda también, tiene que controlar el contribuyente esto para poder informar aquí. Resta la porción de pérdida que no corresponde ya por haber superado los 5 años. Y ahí tenemos entonces el saldo de pérdida fiscal arrastrable, que es 10 millones de guaraníes, menos la porción de pérdida fiscal proveniente de ejercicios fiscales anteriores que se compensa con la renta neta del presente ejercicio consignada en la casilla 29. O sea, en realidad esta casilla 38 se va a poder utilizar justamente para compensar en caso de que haya un resultado negativo. En este caso nosotros no tuvimos luego renta, justamente tuvimos pérdida, entonces estamos declarando la pérdida. Pero al año siguiente este rubro va a quedar con el acumulado y yo voy a poder usar ese monto para cubrir los resultados positivos que tengo. Entonces el saldo de pérdida fiscal arrastrable susceptible de ser trasladado al ejercicio siguiente es 10 millones. Y este monto de 10 millones es lo que yo voy a cargar en la casilla 34 del año que viene, que estoy liquidando. Es así. Entonces, prácticamente eso, nada más quería mostrarles otro ejercicio. Queríamos también informar a la gente que vamos a estar
trabajando para disponibilizar en la página web, en el canal de YouTube de la SEP, también los tutoriales más adelante, así que estén atentos. Bueno, tenemos el cese de las obligaciones, eso también es algo muy importante que tenemos que saber. En caso de fallecimiento, ¿verdad? No hay nada que hacer, se puede gestionar nomás ya la cancelación del RUP, ¿verdad? Del contribuyente, o en caso de que de los herederos haya alguna sucesión indivisa, tiene que dar cumplimiento, ¿verdad?, a las obligaciones tributarias generadas hasta la fecha de fallecimiento del causante. En caso de traslado definitivo del contribuyente al exterior, y el contribuyente, los herederos universales o la sucesión indivisa deberán realizar la cancelación del RUP o la actualización de datos correspondiente. Y obviamente si es que en 2 ejercicios fiscales consecutivos no se supera, el monto de ingreso no supera el monto no alcanzado, entonces también se puede solicitar la baja de la obligación en caso que se cuente con otra obligación, o la cancelación del RUP ya en caso que esa sea la única obligación del contribuyente. Y ahí, como explicamos, volvemos a recalcar el primer ejercicio, por más que sea corto. Por ejemplo, si yo me inscribí en el 1 de noviembre, entonces mi primer ejercicio es noviembre a diciembre, ejercicio fiscal 2020, supongamos. No supero el monto, entonces en el 2021 no supero tampoco el monto, entonces a partir del año 2022 yo ya puedo informar el cese de esta obligación, ya sea actualización, dando de baja la obligación, si es que tengo otra obligación, o la cancelación del RUC. Así que eso tengan en cuenta. Y aquí dejamos expuesto el marco legal también para que puedan tomar nota. Y vamos a ir viendo las preguntas. Yo creo que la mayoría de ellas ya fuimos respondiendo también de acuerdo al resumen que habíamos hecho después de lo que Águeda había comentado. Queremos invitarles a todos a participar del webinar que se va a realizar el jueves a las 17 horas otra vez por Facebook. Agradeciendo a todos, ¿verdad?, las consultas y siempre la participación para estar enterados de todo, ¿verdad? Hay varias preguntas aquí. El tema de preguntan cuestiones que son de renta y ganancias de capital, así que eso sí les pedimos que participen del webinar del jueves. Las planillas de cálculo ya están disponibles también en la sección formulario del formulario 516, que algunos están preguntando. Cari Palma pregunta si la categoría de impuesto a la renta de servicios personales aplica para funcionarios públicos. Claro, aplica a toda persona física, ya sea en relación de dependencia o independiente. En el caso de relación de dependencia serían los funcionarios públicos. Para el rango no incidido, ¿incluye el aguinaldo cobrado? No, no incluye, como ya dijimos, solamente los que están grabados. El concepto de aporte de salario también se descuenta, así como dijimos, solamente se cuenta el sueldo ya excluyendo el aporte obrero, que preguntó Javier Medina. Otra pregunta también que hicieron, Rosanita, es el tema de una persona que esté trabajando en 2 lugares, por ejemplo. O sea, que tu contrato te permita tener otro trabajo parcial y vos recibís un aguinaldo en cada trabajo. Entonces, en ese caso, ese 13º salario que vos recibas en un trabajo va a estar exonerado, y el otro que vos recibas en tu otro trabajo también va a estar exonerado. Eso nomás quería aclarar para quienes estaban preguntando sobre ese tema. También respecto a las pérdidas de años anteriores, aclarar que ahora estamos con una nueva regla. La gente que está preguntando si es que los de años anteriores vos podés seguir arrastrar en este ejercicio, quiero aclararles nada más que en este caso no se va a poder, debido a que estamos con un nuevo IRP, y a partir de este año empiezan a correr las nuevas reglas. Acá preguntan también, Isa Peloso dice si soy contribuyente en el 2020.
¿En qué año puedo dar de baja a la obligación si no supero? Así es, eso ya explicamos también recién. Tiene que transcurrir 2 ejercicios fiscales y se cuenta también como el primer ejercicio fiscal. Ingresos de un independiente, suma el IVA, como ya dijimos, excluido el IVA, ya sea para alcanzar el rango de los 80 para inscribirse, como también cuando una vez que la persona ya está inscripta para declarar. Algunos preguntan aquí si el rango recién se llega el 31 de diciembre y justito alcanzó porque la normativa dice desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Así que si el 31 de diciembre alguien alcanza el rango, a partir del 1 de enero del siguiente año se inscribe al IRP. Y bueno, las demás preguntas, la mayoría son todo lo que ya explicamos de los descuentos de la jubilación. Las facturas deben estar a nombre del contribuyente o igual puede estar a nombre del familiar a cargo, pregunta Lady Prieto. Como indicamos en la propia ley señala que todos los familiares a cargo pueden pedir a su nombre y por eso el contribuyente también es importante que declare en el formulario 515 esos familiares a cargo para que les pueda ser válido. Acá hay muchas preguntas también. ¿Qué pasa si hay profesionales que carecen de factura legal? Pregunta la gente. Ahí también es importante que nosotros como contribuyentes que somos del IRP, ¿verdad? Instemos a la gente también a que se formalice, ¿verdad? Porque hay personas que están obligadas por la normativa a inscribirse, como la realización de servicios personales es una obligación ya inscribirse, no hay un monto mínimo. O sea, uno realiza un servicio personal y se tiene que inscribir, eso es conforme a las reglas del IVA, está previsto. Así que en ese caso hay que exigir el comprobante y, o sea, no van a poder emitir autofactura en esos casos, ¿verdad? Solamente los casos que mencioné que son del IRE, del régimen especial, que sí están para los pequeños productores que no están obligados a inscribirse. Preguntan también si las casas de fin de semana se considera vivienda familiar. Entonces, en ese caso, vos tenés que irte a lo que define, nuevamente reitero, lo que define la RG, aclara lo que es la definición de vivienda, que es el lugar donde el contribuyente tiene establecido el asiento principal de su residencia y en la cual habita en forma permanente con el núcleo principal de su familia. O sea, esas cuestiones tienen que tener en cuenta que la administración tributaria puede controlar. O sea, solamente siempre estamos hablando de inmuebles destinados a vivienda. El subsidio por maternidad pregunta si están grabados. Si es que ese subsidio te está pagando tu trabajo, entonces en ese caso sí se considera como renta gravada. Eso también lo aclara la resolución 69. Sí, y la parte de gastos de movilidad también para las personas que están preguntando sobre los combustibles. También los gastos de movilidad son deducibles, pueden verlo en el artículo 18 de la RG 69. Otra pregunta, Miguel dice, si yo ya soy contribuyente del IRP, porque recuerden que las personas que estaban en la obligación 121, la administración realizó la actualización masiva a la obligación 715, entonces la persona ya está inscripta en el IRP ahora y pregunta, si este año no tuve ingresos superiores a 80 millones, igual debo de pagar el impuesto, dice. Como ya señalamos varias veces, entonces queda claro que si es que el monto de los ingresos no supera los 80 millones, no se paga impuesto. Eso está luego en la ley también, así que
están respaldados por el artículo de la ley. No sé, Águeda, si vos tenés más preguntas. No, después estoy viendo preguntas de ganancias de capital, pero vamos a dejar entonces eso para el jueves, ¿verdad? Sí, y hay muchas personas que están preguntando sobre subsidios también, eso les aclaramos que está reglamentado en la resolución 69 también, en el artículo 16, que esos subsidios también van a constituir renta grabada, ¿verdad? Subsidios o retribuciones, personas que están preguntando ejemplo, ¿verdad? Que son para enfermedad, maternidad, etcétera. Eso también es otra pregunta que realizaron. Después ya son varias cuestiones que están mezclando la parte de venta de vehículos. Recuerden que este impuesto a la renta de servicios personales es por la prestación de servicios. Yo estoy recibiendo un ingreso. Ahora, en el caso de las rentas y ganancias de capital, el jueves vamos a hablar todo lo que tenga que ver con los vehículos, enajenación de vehículos, enajenación de inmuebles, así que no se pierdan, vamos a estar explicando todo, las documentaciones y vamos a estar adentrándonos más a las casuísticas. Otro punto importante también respecto a que la gente está mezclando un poquito con el tema de distribución de utilidades. Eso no entra, no tiene nada que ver con el IRP de rentas y servicios personales, porque lo que tenga que ver con distribución de utilidades está grabado por otro impuesto que se llama impuesto a los dividendos y utilidades, que es el IDU. Pero lo que tenga que ver con la sociedad simple, entonces el socio que recibe de una sociedad simple, eso sí está grabado por el IRP, pero de rentas y ganancias de capital. Así que el jueves vamos a estar viendo. Igual declaren, por favor, las personas que no alcanzan, igual tienen que declarar en el formulario el monto de los ingresos. Y hay preguntas que realizan también, si es que tienen que tener los comprobantes y todo eso. Bueno, eso hasta ahora deben tener los documentos originales de los comprobantes que emiten las empresas, cualquier tipo de empresa, para poder respaldar los pagos que están realizando o los egresos. Ahí ya está. Bueno, yo creo que ya vamos a ir cerrando también en honor al tiempo. Creo que la mayoría de las preguntas ya son repetitivas y ya hemos explicado, eh, ya explicamos lo de las pérdidas de años anteriores que a partir del 2020 recién rige. No puedo atraer las pérdidas que son de años anteriores antes de la vigencia de este IRP nuevo, ¿verdad? Muchas personas están preguntando qué es el remanente, dice. El remanente de ejercicios anteriores es el dinero que a mí me sobró del año pasado luego de yo haber hecho mis deducciones, mis egresos. Es decir, yo tuve X monto de ingreso, hice las deducciones de los egresos correspondientes y tuve un remanente, es decir, un monto a mi favor. Entonces ese remanente significa que yo el año que viene evidentemente puedo seguir gastando, ¿verdad? Entonces eso es lo que se coloca en el anexo que va a servir justamente para el caso de la adquisición de inmueble para la vivienda al contado. Y otra cosa muy importante que quería aclarar respecto a los egresos personales, ahí se tiene que colocar los casos. A ver, había un caso particular que quería compartir justamente. El tema de las cuotas de amortización e intereses que se abonan, ¿verdad? Conforme al numeral 1 del artículo 66. Como ustedes saben, el artículo 66 de la ley menciona cómo va a ser la deducibilidad de la adquisición del inmueble. Entonces, cuando es al contado, está luego la casilla conforme a lo que explicamos bien aparte para poder colocar cuando es al contado. Sin embargo, cuando va
por el numeral 1 del artículo 66 y corresponden a los pagos que yo voy haciendo y los intereses abonando en esas casuísticas. Eso lo voy a colocar dentro de la casilla que corresponde a egresos personales y de familiares a cargo. Eso también es otra duda que probablemente van a tener. Águeda, no sé si hay algo más. No sé si es que acá están preguntando el formulario si va a calcular automáticamente esas tasas progresivas. Están consultando, no sé si ya aclaraste esa parte. ¿Qué cosa, Águeda, perdón? Si el formulario va a calcular automáticamente esas tasas Sí, progresivas o va a ser eso manual. justamente indiqué, nosotros mostramos nada más para que los contribuyentes puedan entender también la lógica que va a aplicar el formulario para que todos estén a conocimiento. Y recordarle a todas las personas que por favor lean, ¿verdad? Para las rentas y ganancias de capital, las normativas, ¿verdad? Aquí tenemos el decreto 3184, toda la parte que habla de renta y ganancia de capital para el jueves y la resolución 42 de escribano, porque eso está relacionado con rentas y ganancias de capital. No, ahora muchas personas están mezclando, eso es lo que nosotros instamos y repetimos sin cesar, ¿verdad? Justamente para evitar confusiones, que por favor separen esas rentas, ¿verdad? Y bueno, yo creo que podemos cerrar, ¿verdad? Le agradecemos a todos la paciencia también. Nosotros acá estamos viendo todas las preguntas y justo ya expliqué recién lo de la cuota del inmueble. Así que creo que ya cumplimos con la mayoría de los comentarios y también los casos muy excepcionales ya saben que tienen que realizar las consultas ya al área jurídica, casos que taxativamente no se encuentren en las normativas. Así que de mi parte les doy las gracias por la participación y seguiremos en contacto el jueves. Les esperamos a todos para seguir aprendiendo juntos las normativas. Muchísimas gracias, Águeda, también. Gracias, Rosanita, y a todos los que participaron. Chao, chao.